buenas tardes, días, dependiendo del momento donde nos estemos escuchando. Bienvenidas y bienvenidos también a esta nueva review deportiva, la número 24, empezando un nuevo mes y con toda la información del deporte a nivel nacional e internacional, y pues todo lo que aconteció en este fin de semana en el principal deporte de combate que estuvo en boga, el boxeo, pero no solamente eso, todo lo que acarrea pues lo que sucedió entre la pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y su oponente Jermell Charlo. En este caso, pues vamos a hacer un análisis acerca de lo que aconteció, y no solamente eso, sino de cómo fue en una fecha atípica este combate, ya que no se celebró en vísperas de lo que fue la celebración de 15-16 de septiembre, como se tiene acostumbrado en el terreno del boxeo, pero que ahora tiene a un rival demasiado serio como son las artes marciales mixtas, que es quienes fueron a través de la UFC, quienes tomaron esa fecha bastante importante en Estados Unidos, y pues en este caso también con diversos peleadores mexicanos, y ante la defensa de Alexa Grasso ante Shevchenko, pues en este caso se llevaron pues todos los reflectores en lo que fue el mes de septiembre, y con el antecedente de este fin de semana pues no se tuvo pues no tan buen sabor de boca, aunque eso lo vamos a analizar en el día de hoy. ¿Te apasionan los deportes? ¿Practicas alguno en particular? Este espacio es naturalmente para ti. Somos un proyecto independiente de difusión de la cultura física y el deporte en formato de podcast, naturalmente, donde hacemos un análisis de estos temas del mundo deportivo a nivel nacional o a nivel internacional. Y en este nuevo formato que elegimos para poder continuar con esta iniciativa, pues ahora pues hablamos de temas más concretos y pues abrimos con el mundo del boxeo y las artes marciales mixtas. ¿Qué pasó el día sábado ya en la noche en el MGM Stadium, donde Saúl El Canelo Álvarez se enfrentó a Jermell Charlo? Un combate que se fue a la larga, a los 12 rounds, y pues por decisión de los jueces, pues en este caso terminó con la victoria y reteniendo sus 4 cinturones por parte del Canelo. Y pues la exhibición, pues en muchos casos pues señalan que quedó a deber por los principales analistas de este tipo de deportes. Y eso, con esa pregunta abrimos, ¿no? Para todos los podescuchas, ¿quedó a deber el Canelo en su combate? ¿Debió haber noqueado a Jermell Charlo? ¿Lo llevó una vez a la lona? Pues tenía todas las condiciones para que esto culminara con un knockout. De entrada, si lo vemos desde este punto de vista, fue un combate en las 168 libras. Jermell Charlo no es su división de peso natural, es unas 2 divisiones más abajo, 158 libras. Entonces, pues subir de categoría pues le costó mucho trabajo y se vio muy reflejado. Canelo naturalmente dominó, pero no para lograr noquear a un peleador que no está en su peso y en su división natural. Entonces sí quedó a deber en este sentido, debió haber noqueado, y tal vez el principal objeto de análisis es que se hizo una pelea larga, una pelea aburrida. Como vemos actualmente, el terreno de las artes marciales mixtas, entrando a colación, pues ya va teniendo pues es más vistoso, es más espectacular, sobre todo por las diversas disciplinas que se han logrado establecer ya en un reglamento fijo de este deporte, y que poco a poco ha venido ganando terreno. Y sorprendió mucho que en este 15 y 16 de septiembre pues las MMA estelarizaron pues combates en Estados Unidos en mes patrio, en vez del boxeo como se solía llevar de forma habitual. Y no solo eso, sino también su presidente del UFC, Dana White, pues ya señaló que quiere seguir impulsando y dándole más, ganando terreno a este deporte de las artes marciales mixtas. Entonces pasamos también a otro punto donde retomando la pelea de Canelo contra Charlo, ¿qué pasa con un rival, ¿no? Que señalábamos hace un momento, cuando pues este tiene que subir
una o dos divisiones de peso para enfrentarse a este peleador, y no solamente en este caso, sino en otros deportes de contacto en específico puede llegar a suceder. Pues bueno, si una característica de Jermell Charlo era su velocidad en las 158 libras, pues al momento de subir de división, pues naturalmente pues va a perder esa velocidad por la masa muscular que tiene que desarrollar para llegar a esa división. En segundo punto, pues ya sí se vieron los estragos, ¿no?, de esa subida de peso. Es algo, digamos, incluso antinatural para un peleador en el cual su peso es más ligero, y pues se vio afectado la parte del espectáculo en este sentido. Entonces quedó mucho a deber, y en otra pregunta que podemos hacer como análisis, ¿no? Acabó esta pelea, ya se cobró el cheque, cada quien se llevó lo suyo, no hubo tanto daño, no hubo knockouts, no hubo, digamos, tanto espectáculo como se esperaría. ¿Qué sigue ahora para Saúl El Canelo Álvarez? Se tiene ahí un posible siguiente combate contra el hermano de Jermell Charlo, Yarmal, en este caso, que sí es su división natural de peso, pero todavía no se confirma esa posibilidad. Pero tal vez, y retomamos en esta pérdida de terreno que podría estar teniendo el boxeo, ¿qué sigue para el Canelo? ¿Por qué no se tienen las peleas que pide la afición? ¿Y qué es lo que pide la afición? Vamos a resolver cuentas. Por ejemplo, contra Dimitri Bivol, ¿no?, contra David Benavides, ¿sí? Esos dos combates son los que realmente espera la afición, y donde realmente eso encendería pues lo que se supone que da el deporte profesional: llamar la atención a todo fanático, no solamente especialista, sino sobre todo al fanático casual. Entonces, ¿por qué no tenemos ese tipo de peleas? Ya se tuvo ahí la controversia con Dimitri Bivol, donde pues ahí el tema principal no son el tema de subirse o bajarse de categoría de peso, como lo propone Bivol, que quiere bajarse a las 168 libras y ir por sus cinturones del Canelo, o Canelo que quiere ir por Bivol pero en su división de peso. Ahí el tema es más en lo económico, donde el equipo de Dimitri Bivol, con justa razón y naturalmente se lo ha ganado, pues está pidiendo que la bolsa de repartición en cuanto a los bonos por la pelea pues sean de manera repartidas justamente, y señalamos, Dimitri Bivol ya lo ganó porque ya demostró que fue superior a Saúl El Canelo Álvarez en su división. Entonces, por ahí y por esa razón no se da o no se ve en el mediano o largo plazo, peor aún en el corto, pues una revancha, y como excusa pues está el tema de bajarse o subirse de división de peso, ¿no? Por otro lado, pues está David Benavides, ¿no?, que también se ha levantado mucha polémica y también se ha llamado mucho la atención, y se quiere ver esa pelea entre dos mexicanos, pero pues igual, como vemos, ya Saúl Álvarez ya está pues entrando en una recta pues de declive deportivo, en el sentido de que ya sus condiciones ya empiezan a empezarse a deteriorar. Lleva 3 combates donde no ha podido dar un knockout a la afición del boxeo, y eso cobra factura, y como señalábamos, hace lento el combate. Pero ahorita vamos con esa parte de la estrategia de pelea. Volviendo al punto, David Benavides seguiría, pero pues vamos a ver si el mismo equipo de Saúl y el propio boxeador pues conviene, le llama la atención, o presiente que puede llevar a tener una derrota frente a este rival compatriota como lo es David Benavides. Por el momento pues está todo en expectativa, esperando cuál va a ser la siguiente noticia, la siguiente gran cosa, la siguiente gran pelea, pero pues ahí están en la mesa, y si eso no se da, pues ya vemos que el deporte de las artes marciales mixtas, volviendo a retomar, pues sí están haciendo las cosas de mejor manera, y le están comiendo todo el mandado al mundo del boxeo. Claro, eso no va a pasar de la noche a la mañana, pero pues sí, ya lo están haciendo, y ni siquiera llevan
más de 30 años en el negocio y pues han crecido de manera muy, muy exponencial, ¿no? Ahora, retomando al deporte de las MMA, son la siguiente gran atracción para los deportes de combate. Naturalmente lo son, se han venido convirtiendo con los años desde los finales de los 80, durante todos los 90 y en los 2000 y actualmente pues ya se han establecido como una atracción o una opción más para los deportes profesionales de contacto que teníamos de antes, ¿no? Pues las combinaciones rústicas, ¿no? que originó la propia UFC, empresas como Pride y algunas otras por ahí en Japón. En Estados Unidos dio mucho su auge y actualmente pues son un contendiente serio para este tipo de deportes profesionales en materia de deportes de contacto. Entonces, sí, son y podrán ser todavía un poco más adelante esa gran atracción, incluso, ¿por qué no? Si el boxeo se descuida y no ofrece las peleas que el aficionado o los periodistas solicitan o que a todo mundo le gustaría ver, pues eso puede ocurrir, ¿no? Puede desbancar al mundo del boxeo como uno de los deportes de combate pues más atractivos para el aficionado, tanto especialista como el fan casual. Entonces, no va a pasar de la noche a la mañana, pero ya las MMA se han establecido mucho, sobre todo en México, donde predomina mucho la práctica del boxeo. Te paras en 2 o 3 lugares y en casi todas hay ahí alguna escuela de boxeo o ya incluso peleadores a nivel semiprofesional o ya de carácter profesional. Pero las MMA se han establecido en muy poco tiempo y le han venido ganando ese terreno también a este deporte de combate como lo es el boxeo, y por ahí puede venir, ¿por qué no?, una división, ¿no? Que también eso es bueno, tener más opciones para practicar algún tipo de deporte de contacto, pero aquí está lo bien que tal vez ha hecho la parte no solamente deportiva, ¿no? En los tipos de combate, en tener representantes, por ejemplo, en la UFC, en su corta historia, con peleadores de origen ya sea americano o mexicoamericano por lo regular, y pues han manejado un buen marketing también en eso, porque también es cierto, ¿no? Si hablamos de Caín Velázquez, pues no es nacido en México, es mexicoamericano, pero pues el marketing lo ha posicionado, ¿no? Como alguien que pues es prácticamente que nació aquí, ¿no? Pero pues marketing al final del día, y eso es lo que atrae al aficionado casual. Entonces, como último punto, ¿no? Pues está el tema de pues el espectáculo contra pues la estrategia, ¿no? Que es al final del día lo que ambas esquinas de los peleadores o los competidores, pues ellos no están pensando en ir a dar un show, ¿no? Sino en buscar una estrategia que le permita a su competidor pues tener una ventaja y sobre todo pues establecer las condiciones a su favor de un combate. Y esto pasa mucho como vimos en este combate del boxeo el fin de semana, y también como se observa a veces en las MMA, donde pues por la variedad o la vistosidad de combinaciones de diversas disciplinas de contacto, pues le ha ganado ese terreno sin siquiera proponérselo, ¿no? Claro, hay combates que luego se han dado que son que tienden a ser no tanto a los golpes o al striking, pero se van más a la parte de la lucha cuerpo a cuerpo, donde aplican más las técnicas o lo que son los scrambles del jiu-jitsu o de la lucha olímpica, que por lo regular pues ha habido muchos o la mayoría de peleadores o campeones de la UFC pues tienen un poquito de eso, ¿no? Y algunos un poco más, algunos un poco menos, pero en ese sentido las MMA pues han venido cobrando o le han dado ese toque espectacular que el boxeo al parecer pues incluso las dos peleas, ¿no? La pelea previa a la del Canelo y Charlo fue muy, muy aburrida en el sentido del espectáculo. Los peleadores prácticamente no lograron dar pues vaya, una exhibición que al aficionado casual sobre todo le guste, ¿no?
tal vez desde el punto de vista del entrenador, lo vemos más como una estrategia de forma de carácter defensivo, aprovechando cada uno de los errores del rival y desde ahí conectar. Pero aquí hablamos también del fan casual, quien prende la tele, quien ve, quien abre YouTube, quien abre Facebook y observa que este combate ni siquiera le da más sueño, ¿no? Y le cura el insomnio en vez de generarle alguna emoción. Entonces, en esa parte, sí, al parecer, y claro, actualmente pues el espectáculo pues le parece más atractivo al aficionado que la mera estrategia que se dan en las esquinas. Y ambas son importantes en este caso del deporte profesional, porque pues debe haber ese esquema, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué ocurre más adelante. Las MMA, como hemos señalado, se van implantando de poco a poco, ya tienen una base tanto de practicantes como de aficionados que de forma regular pues dan seguimiento a lo que sucede con sus peleadores favoritos e incluso, ¿no? En este caso ya son consumidores habituales de esta actividad. Y el boxeo pues está muy arraigado, tiene mucho tiempo de historia, ¿no? Desde sus orígenes hasta su profesionalización a inicios del siglo XX, pero pues como vemos en el día de hoy en día, ¿no? Pues está ganando un poco más el espectáculo y la vistosidad de los knockouts que se dan en las MMA o la forma en la que se desenvuelve un combate. Y cuando vemos un combate de boxeo a veces se puede ver un poco más difícil de digerir para el fan casual que pues tal vez desconoce de temas de estrategia o que claro, pues no lo disfruta como una persona que tal vez conoce un poco más a profundidad este tipo de deporte y se hace más complicado, ¿no? Entonces, pues veremos qué sucede más adelante. Por ahora esperaremos si se da un Canelo Bivol 2 o un Canelo Benavides o algún otro combate de alguna estrella emergente en el deporte del boxeo. Ya no está Mayweather, ya no está Pacquiao, ya no están por ahí, en este caso, el Terrible Morales, ya no está Rafael Márquez, ya no están esos peleadores, pero esperamos que la nueva camada pues tenga esa oportunidad. Y no solamente eso, como se habla mucho en el deporte profesional o bueno, a nivel de marketing, ¿no? Que tenga esa chispa, que conecte con el público, para bien o para mal. Para eso vemos el ejemplo claro con Saúl El Canelo Álvarez. Tiene muchos aficionados, también muchos no lo quieren, ¿sí? Por diversas razones, pero pues eso es lo que genera una sensación, una emoción hacia el deportista, y esperemos que también la parte del espectáculo no supere al profesionalismo, porque ya hemos visto que eso no lleva a ningún buen lugar. Entonces, pues veremos qué sucede más adelante, y con esto pues vamos llegando al final de esta review deportiva, abordando un poquito lo acontecido en este combate del fin de semana, las sensaciones, qué nos pareció por ahí, y también cómo es que pues fue atípico. Se fue dando a finales de septiembre y no a mediados de septiembre, y aguas, porque esto se va a poner bueno y hay que ver cómo reacciona cada uno de estos deportes de contacto, ¿no? Pues acabamos con esta review, les agradecemos mucho, gracias por escucharnos. Ya la próxima semana seguiremos ahí tomando algún tema y abordarlo de forma más específica, a dar pues una opinión con base a lo visto o los antecedentes o lo que pueda llegar a pasar, y sobre todo pues darle voz a todo el deporte nacional o internacional. Mi nombre es Abraham Báez, por cierto, no lo señalamos al inicio, pero pues de aquí nos vemos a el siguiente podcast, y pues nada, nos vemos en la próxima.